Hoy nos metemos de lleno con un tema que, bueno, está dando mucho que hablar en educación, la inteligencia artificial. Tenemos aquí un análisis, una reflexión bastante interesante que plantea la gran pregunta, ¿no? ¿La IA es una ayuda, es una aliada o quizás una amenaza en las aulas? Vaya debate. Sí, la verdad es que sí. Y precisamente eso es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Desgranar un poco las distintas caras que presenta este material que tenemos. Vamos a ver el potencial que lo tiene, y es enorme, pero también los desafíos, las preocupaciones, que bueno, no son pocas, sobre cómo meter esto en clase con cabeza. Nos basaremos totalmente en lo que dice el documento sobre cómo afecta a alumnos y a profes. Perfecto. Pues esa es la idea, seguir un poco la estructura del análisis para entenderlo bien. Primero, miramos los puntos a favor, ¿vale? Lo que puede aportar. Luego nos vamos a la otra cara, los riesgos, las críticas que se mencionan. Y al final, vemos qué propone el texto sobre la ética y las estrategias para usarla bien. Queremos eso, una visión completa, pero siempre pegados al análisis que estamos comentando. Empecemos por algo que el texto deja clarísimo. La IA ya está aquí. No es futuro, es presente. El análisis da ejemplos que usamos casi a diario, ¿eh? Los traductores automáticos, por ejemplo. ¿Quién no los ha usado? O herramientas como ChatGPT, que te escriben de todo. Es curioso cómo se han colado en la rutina, casi sin darnos cuenta. Totalmente. Y esa facilidad, esa integración tan rápida, es justo lo que dice el documento que enciende las alarmas. Surgen preguntas lógicas, además, entre profes y familias. ¿Van a dejar los chavales que la máquina piense por ellos? ¿Se pierde el esfuerzo de razonar? Usar esto para un trabajo es hacer trampa. Y la duda de fondo, claro, la más pedagógica. ¿Este camino fácil lleva a un aprendizaje más superficial? ¿Se quedan sin profundizar? Son las dudas clave que el texto pone encima de la mesa. Normal que surjan. Vale. Dejemos esas preocupaciones un momento en pausa y vamos a la parte brillante, al potencial que el texto también describe muy bien. Aquí es donde la IA parece una aliada increíble, ¿no? El análisis habla de beneficios directos para el estudiante. Se insiste mucho en personalizar el aprendizaje, adaptar todo a cada uno. Me llamó la atención cómo dice que puede dar explicaciones súper detalladas paso a paso de cosas difíciles. Sí, eso es. Y no solo eso. El documento añade que puede crear ejercicios nuevos al momento o más ejemplos para practicar hasta que lo pilles bien. Es una flexibilidad que se adapta al ritmo de cada uno. Bueno, como nunca antes. La fuente usa una metáfora muy buena. Es casi como tener un tutor ahí, disponible 24/7, siempre paciente, siempre dispuesto a explicarlo de otra forma. Una visión muy optimista de esa personalización. Y ojo que esa visión positiva no es solo para los alumnos, según leemos. El material dice que los profes también pueden sacar mucho partido. Para ellos, la IA podría ser como una asistente personal, ¿no? El análisis habla de crear recursos educativos muy rápido, adaptar textos, hacer presentaciones, generar preguntas de examen, proponer ideas para proyectos. Incluso, dice, generar rúbricas de evaluación o borradores de notas para las familias, cosas que llevan mucho tiempo. Claro. Pero lo interesante aquí, y el texto lo subraya, no es solo el ahorrar tiempo, que ya es mucho para los profes, que suelen ir a tope. La idea clave que plantea es, ¿y qué haces con ese tiempo que ganas? Y lo que sugiere el análisis es dedicarlo a lo humano, hablar más con cada alumno, dar apoyo emocional, montar debates interesantes en clase, observar de cerca cómo aprende cada uno. Vamos, que podría ayudar a que el profe sea más un guía y menos un simple transmisor de datos. Suena genial, la verdad. Pero claro, como toda tecnología nueva y potente, pues tiene su lado oscuro. Y este análisis no lo esconde, ¿eh? Lo aborda directamente. Presenta los riesgos, ese escenario donde la IA da más miedo, donde es más amenaza. Uno de los peligros gordos que señala, la dependencia. Si te acostumbras a que te lo den todo hecho, sin supervisión, sin un porqué, ¿no corres el riesgo de no aprender a buscarte la vida, a investigar, a pensar por ti mismo? Es una preocupación central en el texto, sí. Y pegado a eso, a la dependencia, el documento avisa de otro riesgo importante, la desinformación. Insiste mucho en que las respuestas de la IA, aunque suenen muy bien, muy lógicas, no siempre son verdad. Pueden tener fallos, pequeños o grandes. Y claro, vuelve a salir el tema del plagio, con más fuerza aún. La facilidad para entregar un trabajo hecho por una máquina como si fuera tuyo, pues es un marrón ético y práctico para los centros educativos. Muy serio.
A ver, profundicemos en eso de la fiabilidad, que el análisis le da mucha importancia y creo que es clave. Avisa de algo muy concreto. La IA no solo se equivoca, sino que puede, y esto lo recalca el texto literalmente, inventarse datos. O las alucinaciones, que se llaman a veces. Puede soltarte algo que parece súper creíble, con detalles y todo, pero que es falso de arriba abajo. Exacto. Y eso en educación es dinamita pura. Pero el análisis va más allá y señala otro problema de fiabilidad, los sesgos. Las IAs aprenden de cantidades enormes de datos de Internet, de libros, y si esos datos tienen sesgos racistas, de género, culturales, lo que sea, la IA los aprende y los repite, o peor, los amplifica. El documento dice que esto es muy grave en un entorno formativo, donde justo buscas lo contrario, desarrollar una visión crítica, justa. Si la herramienta que usas para aprender te cuela estereotipos o visiones interesadas sin que te enteres, el daño puede ser gordo. La fuente dice que hay que estar muy al loro con esto. Menudo panorama, ¿eh? Por un lado, un potencial brutal para ayudar y personalizar. Por otro, riesgos serios. Dependencia, bulos, copia. Ante esto, ¿qué propone el análisis? ¿Cómo salimos de esta? Y aquí es donde se centra en la integración responsable, en la ética, en buscar maneras prácticas de hacerlo bien. El documento insiste mucho en que prohibirla sin más no es la solución. Correcto. Esa no parece la vía. La orientación principal que se saca al leerlo es que la clave está en enseñar a usarla, educar sobre la propia herramienta, enseñar a los estudiantes a usar la IA con cabeza, con espíritu crítico, no como si fuera la bola de cristal o un sustituto de pensar, sino como lo que es, una herramienta potente, sí, pero que necesita que la supervises y que apliques tu criterio, que complementa, no reemplaza. Y para conseguir eso, el material dice que hay que desarrollar habilidades nuevas, o bueno, reforzar algunas que ya eran importantes. Por ejemplo, la capacidad de verificar lo que te dice la IA, no creértelo a pies juntillas, contrastarlo con otras fuentes, buscar pruebas. También saber citar bien, decir claramente cuándo y cómo has usado una IA en un trabajo, igual que citas un libro, ¿no? Ser transparente. Y quizás la habilidad estrella que subraya el análisis, tener criterio propio. Ser capaz de juzgar la calidad de la respuesta de la IA, si es relevante, si tiene sesgos. Saber cuándo te ayuda, cuándo te puede estar liando y cuándo es mejor buscar la información de otra manera o resolver el problema tú solo. Se trata, en el fondo, de formar usuarios listos y críticos de la tecnología, no simples consumidores que tragan con todo. Vale, formar a los estudiantes es clave. ¿Y los profes? ¿Sugiere el análisis cómo pueden adaptar sus clases, sus métodos? Da ideas concretas. Sí, el documento describe algunas estrategias que parecen interesantes. Por ejemplo, sugiere mandar tareas que no sean simplemente pedir algo que la IA te pueda dar en 2 segundos. En vez de eso, proponer cosas donde la IA sea el punto de partida, pero luego haya que reflexionar. El texto pone un ejemplo muy gráfico. Pide a los alumnos que la IA les resuma un hecho histórico. Y luego que comparen esa respuesta con lo que dice un historiador de prestigio o con documentos de la época, y que analicen las diferencias, los enfoques, lo que falta. Ah, entiendo. Usar la IA como materia prima, ¿no? Y sobre eso aplicar el análisis crítico, la comparación, el debate. Justo eso, otro enfoque que menciona. Pedirles que usen la IA para resolver un problema complejo, pero que luego expliquen paso a paso cómo lo han hecho, qué preguntas le han hecho a la IA, los famosos prompts, cómo han ido valorando las respuestas, qué problemas han tenido. Así, usar la IA se convierte en parte del aprendizaje mismo. Pero además de estas ideas para el aula, el análisis insiste en algo fundamental a nivel de centro, a nivel institucional. Hacen falta políticas claras. Políticas claras. ¿A qué se refiere exactamente? Pues a que cada colegio, cada instituto, cada universidad debería definir y comunicar muy bien unas normas sobre cómo usar la IA. Estas normas, dice el documento, tendrían que responder preguntas prácticas como ¿en qué trabajos se puede usar IA y en cuáles no? ¿Cómo tienen que decir los alumnos que la han usado? Con una nota en la bibliografía. ¿Qué se va a considerar exactamente copiar o hacer trampas en este nuevo contexto? Tener estas reglas claras y que todo el mundo las conozca es vital, según el texto, para que no haya líos y para mantener la seriedad académica. Vale, parece que todo esto nos lleva a una idea central que está en todo el análisis, ¿no? El texto lo dice muy claro. La inteligencia artificial en educación no es buena ni mala por sí misma.
No es el ángel que nos va a salvar de todo, pero tampoco es el demonio que va a destruir el aprendizaje. La idea principal que nos deja esta lectura es que la IA es básicamente una herramienta. Ni más ni menos. No está en la tecnología en sí, sino en cómo la usemos nosotros. Depende de las decisiones que tomemos los profes, los alumnos, las instituciones, decisiones pedagógicas, éticas, estratégicas. El documento relaciona directamente usar la IA de forma responsable y crítica, o sea, combinándola con pensar por uno mismo, con ética, con creatividad, con el objetivo final de la educación, que según esta fuente es formar personas autónomas, que sepan aprender siempre y que estén preparadas para un mundo cada vez más digital y más complicado. Entonces, resumiendo un poco nuestro paseo por este análisis, hemos visto esa tensión continua, ¿no? IA aliada, personaliza, ayuda, versus IA amenaza, dependencia, mentiras, copia. Hemos explorado los argumentos de cada lado, las preocupaciones éticas, las estrategias que se proponen para usarla con sentido común, y la conclusión, que parece quedar más clara, es que la clave está en el cómo. ¿Cómo la metemos en clase? ¿Cómo enseñamos a usarla? ¿Cómo la ponemos al servicio de lo que de verdad importa en educación y no simplemente dejarnos llevar por la moda tecnológica? Exacto. Y si nos quedamos con esa idea del cómo y la juntamos con lo que dice el texto de que hay que potenciar justo el pensamiento crítico y la creatividad para saber usar bien la IA, pues surge una última reflexión interesante que sale directamente de lo que hemos leído. Si la IA va a hacer cada vez más tareas que antes hacíamos nosotros, tareas de pensar más rutinarias o de resumir información, ¿qué habilidades que son solo nuestras, muy humanas esas, que en el análisis llama pensamiento crítico y creatividad, pero que podríamos desglosar en cosas como saber hacer preguntas nuevas y profundas, la inteligencia emocional para conectar con otros, la intuición, la innovación de verdad, el juicio ético complejo, se vuelven todavía más importantes, más definitorias de lo que nos hace humanos, y por tanto no son esas las que tenemos que cultivar a tope en la educación para ese futuro que el propio análisis nos pinta? Es una pregunta potente, sí, que el material deja ahí, en el aire, para seguir dándole vueltas.